Jesús Chuyito González con nosotros, politólogo, un hombre bien centrado. Además, conoce las cosas estas que estamos hablando. Fíjate, lo que pasó en Perú, lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió con Yacu Pérez en Ecuador, lo que ocurrió con la alcaldesa de Cúcuta, de Bogotá, con la señora, ¿cómo se llama ella? Claudia, que es anti-venezolana, bueno, ella dice que no, pero horrible. Expresa que esta derecha-izquierda, tú sabes que antes era socialdemócrata, socialcristiano, y mucho antes en Latinoamérica eran las dictaduras versus democracia. Pero ninguno sirvió para nada, pero la derecha y la izquierda menos. Ambas han demostrado su ineficacia para comprender la globalidad de las sociedades, porque como tienen unas gringolas y solo ven su ideología, pues desprecian a los otros, viven peleando, creen que no pueden existir juntos, entonces viven peleando. Pero eso ha cansado a la gente y se ven estas expresiones que cada día son más fuertes. El señor Pedro Castillo es expresión de eso, del rechazo a esa cosa que significa la Fujimori, que es los delincuentes de la política. Ahora en Venezuela parece que hay gente que no se da cuenta que eso ya tiene un tope. Las últimas encuestas señalan que el liderazgo político todo está por debajo de 10, rechazado y pitado. Bueno, Kiko, tú sabes que tú comentabas un poco el tema de la antipolítica, de cómo la gente se separa de lo político. Y es normal, muy normal, en las sociedades en crisis, que la gente se separe porque necesita vivir, necesita de alguna manera conseguir comida para la casa, necesita abastecerse, o sea, necesita lo mínimo. Y resulta que la política pasa a un segundo nivel de prioridad. ¿Por qué? Porque no ven representación de sus expectativas en esos terceros que están hablando en la opinión pública. Y esto lo digo de una manera, voy a intentar resumir un tema teórico muy importante. Porque resulta que cuando tú tienes este debate de gritos entre lado y lado, resulta que no existen propuestas, porque nadie es capaz de escuchar una voz superior que te está reclamando cuáles son las soluciones. Y desde hace bastante rato, los políticos venezolanos dejaron de presentar soluciones al país. O las soluciones son cortas o pequeñas y no son unas soluciones de la magnitud que el país requiere en temas como la economía, en temas como la salud, en temas como todo eso que ya tú venías comentando, agudizados con el COVID, que lo estamos viviendo todos por igual. En todas las familias nosotros hoy tenemos un conocido, un familiar que ha muerto, que ha estado infectado, que ha estado contaminado, o sea que es una situación muy compleja para la sociedad venezolana. Pero el país, para reenganchar, necesita enamorar, como cuando tú enamoras a una pareja, tú necesitas decirle no lo malo que está el novio que tiene, sino lo que tú le propones a esa pareja para que de alguna manera crea en ti. Y resulta que los dos sectores lo que hacen es hablar de lo malo que son ellos y no hablan de lo bueno que son ellos o de la propuesta de amor que enganche y que reenamore el país en la conquista de un futuro posible. Y eso es la clave. Dejamos de hablarle al país, el sistema político venezolano dejó de arrojar propuestas esperanzadoras sobre un futuro posible. Y resulta que nosotros ahora lo que tenemos es una sombra que nos está pisando, ¿verdad? Y nos imposibilita ver futuro. ¿Por qué se van los venezolanos hoy del país? Porque no ven futuro en el país. Un venezolano recién graduado, antes uno tenía la oportunidad, se graduaba en la universidad, conseguía un trabajito, ahorrabas unos meses, dabas una inicial de un carro, podías comprar una casa, ahorita eso es inviable. Ahora, el país se ha vuelto inviable, pero se ha vuelto inviable también porque es incapaz de soñar en un futuro mejor, porque los sectores políticos polarizados han hecho que el debate propio y natural que genere una respuesta a los problemas de la gente se anule entre ellos, y esa imposibilidad hace que la democracia se deteriore aún más y que las soluciones pacíficas y negociadas se vean mucho más torpedeadas en momentos claves como el que nosotros necesitamos ahorita para la reconstrucción del país. McLuhan, filósofo de las comunicaciones, digo filósofo porque soñador, él hablaba de la globalización. La globalización llegó con muchas virtudes, muchísimas virtudes, porque cada día somos una aldea global. El que le pasa algo en China, por allá en un pueblito, o en Perú, o en cualquier lado, todos nos enteramos. Bueno, hasta la pandemia. Sí. Una cosa que arrancó en China y terminó siendo un fenómeno global. Ahí voy. El señor Trump, que es un mentiroso,
lo denuncia Vargas Llosa, lo denunció Edgar Sánchez, que vive diciendo mentiras. Hay películas de las mentiras del señor Trump. Él inventó, porque como él metió la pata con el coronavirus, no lo atendió. Imagínate tú que le dio coronavirus, un mago, pues a los 2 días ya no tenía nada, se curó rapidito. Entonces él inventó que el coronavirus era una cosa creada en China, en un laboratorio, que había sido financiada por unos grupos de ricos, donde está Soros, está Billy Gates, está la señora Clinton, que quieren destruir el planeta con el virus, con la vacuna, para evitar la superpoblación. Y él inventó que él es un defensor, que él va a parar esa cosa macabra. Pero ayer leía, Noam Chomsky, así que se llama él, ¿Sí? el filósofo lingüista. El lingüista de izquierda americano. Americano, sí, que defendía mucho a Chávez. Él, ese señor Chomsky, sostiene la teoría que sus investigaciones le han reportado que el virus fue implantado en China por la CIA, por los organismos de seguridad americanos, para fregar a los chinos en la competencia comercial. Entonces tú te das cuenta que derecha e izquierda se parecen en lo mentirosas, en la capacidad de anularse uno a otro, inventando cuentos que nada tienen que ver con la gente. Todas las personas que me escribieron en Facebook me reportaban que frente a la crisis, el dolor, el luto del coronavirus, no escuchaban nada del sector político que los hiciera sentir que tenían compañía, que tenían solidaridad, que tenían afecto, sino nadie los asumía, los incluía en el discurso, sino la culpa es tuya porque no tienes la vacuna, tú no sé qué cosa. Tú no aprobaste los Sí. recursos, tú dijiste tal cosa. ¿Y cómo quedo yo ahí? Me decía la gente. Y nosotros padeciendo el coronavirus. Mira, es muy triste porque en los grupos de profesores de la Universidad Central, todos los días uno ve un GoFundMe nuevo. O se necesita plata para el profesor tal, o se murió el profesor tal. Y resulta que esos pequeños discursos cotidianos, tú bien lo dices, no tienen un reporte propio en el relato de la dirigencia y del sistema político venezolano. Y eso es grave, grave, porque la gente deja de creer en su propia identidad y asume otras identidades. Resulta que ahora nosotros aquí en el país tenemos unos trompistas que son mucho más belicistas y pro invasión que venezolanos que quieran buscar una solución política a la situación que nosotros tenemos. Y eso es lo que uno ve en las redes. Ahora, ¿las redes son la representación del país? No. Eso es un segmento que no llega al 18% de la población del país. ¿Generan ruido? Sí, mucho. ¿Distorsionan la comunicación? Total y absolutamente. Pero en el país profundo que nosotros tenemos, nosotros lo que estamos clamando es de soluciones. Y los países resulta que cambian muy rápido. Y vamos a poner un caso que es el de Perú, que yo lo he comentado mucho y hay un profesor que se llama José Manuel Puente que siempre echa el cuento. En 1995, en Perú habían como 4 presidentes por año. Aquella cosa era un desastre. Y resulta que a partir de un gran movimiento de rescate y negociación, en el caso de Perú, se llegaron a algunos acuerdos mínimos que han permitido que Perú crezca en los últimos 30 años de manera consecutiva. Eso es posible en Venezuela. Venezuela ya lo hizo. Venezuela fue pionera, así se transformara después el pacto de Punto Fijo en una cosa que tenía críticas, etcétera, que para estabilizar los países en momentos de crisis es necesario llegar a pactos de unidad. A pactos de unidad entre las partes, porque es imposible crecer sin un piso mínimo de estabilidad. Y resulta que nosotros para reconstruir eso necesitamos conversar entre las partes. Así no nos gusten las partes. Porque si no, no hubiéramos llegado al conflicto que nosotros tenemos. Y parte de la democracia es entender que nosotros pensamos distinto. Y parte de la fortaleza propia de las democracias es entender que para que los sistemas se recompongan, tenemos que abrir esos canales de diálogo y negociación. Vamos a ir al corto y cuando regresemos vamos a tocar el tema del CNE, que es el tema de noticia de hoy. En las redes, en Facebook también, me ponen un video llamando al plantón. ¿Te acuerdas? En el 2017. Yo, vamos al plantón. Y dice, ¿por qué usted ahora no dice lo mismo? Yo le decía, bueno, porque las cosas cambian. Y en el 2017, después de 4 meses, nadie explicó esa derrota, porque fue una derrota. Se hizo
para detener la Asamblea Constituyente, para sacar a Maduro del gobierno con las protestas de calle, y no solo no se logró, sino que eso generó un luto también por los muchachitos con los escudos que perdieron la vida, la represión que hubo allí. Entonces, la reflexión me llevó a mí a pensar que por ahí no más. Y luego, la aparición del interinato, bueno, el interinato es tal vez en política la cosa más cómica y desbaratada que hay, porque desde su aparición ha producido lo que ocurrió en la frontera, que iba a entrar la ayuda humanitaria y bueno, y los videos y todo lo que armó ahí pues, produjo un balance contrario. Se fueron para la plaza, para el distribuidor Altamira con los topochos y llamando a que salieran los militares. No salió nadie. Y después el triste espectáculo de la Operación Gedeón, que fueron a contratar unos terroristas, unos señores de estos que hay que pagarles para que hagan la guerra. Cuando hablan de salida armada y de salida de fuerza, bueno, se le pichó a usted, como lo hizo aquí el Partido Comunista del MIR en los años 60, pero que eso que usted va a buscar a alguien que le haga el mandado. Pues, no solo eso, sino que además la tesis del cese a la usurpación 2 años después fracasó. No había TIAR, no había invasión, no había ONU, no había ninguna fractura militar ni nada de eso, sino que ese discurso estaba soportado en unos acuerdos con los americanos que le sirvieron a los americanos, pero a nosotros no. Y además, para colmo, el interinato ha sido causante de la división más profunda de la oposición venezolana, que según Francisco, ¿cómo se llama el chileno? Ya metí la pata. Mírez, Fernando Mírez, era la oposición más organizada y más fuerte de toda Latinoamérica. Bueno, una división caracterizada por un comando que tienen ellos de comunicaciones, donde insultan a todo el mundo, entonces ahora todo el mundo es alacrán, todo el mundo es vendido, todo el mundo es traidor, nadie sirve, y además ellos, que son los puros, están acusados de corrupción por todos lados. De manera que la oposición se ha ido canibalizando, y en vez de producirse una reflexión, aparecen ellos otra vez, sacaron el mantra, ya el cese de la usurpación no está, pero no explican por qué. Todo es una cosa genérica, no hay ninguna reflexión que permita decir, ok, esta gente entendió, vamos a debatirlo a ver para buscar salida. Lo cierto es que Maduro se ha ido atornillando en el poder por esos errores. En cambio, acusan a los demás, pero lo que atornilla a Maduro es eso, las malas estrategias, la insistencia en el error. Esa fue la respuesta que yo le di a estos señores. Ahora, fíjate, viene el CNE. El CNE va a ser designado entre el jueves y el martes que viene. La posibilidad de un acuerdo allí, ¿qué significa? Antes de eso, voy a hacer una pequeña reflexión de lo primero que tú dijiste. Ok. Los países cuando están tan mal inventan disparates. Disparate. Venezuela no es el único que ha inventado disparates para intentar salir de una situación complicada como la que se tenía. Y en el año 2007, nosotros pasamos una situación muy grave, porque el derecho a la protesta llevó a muchos muertos en la calle. Y yo le decía a mis estudiantes, tarde o temprano nosotros nos vamos a sentar a negociar. Y ellos me decían, profesor, ¿qué es eso? Negociar con los otros, con esa gente horrible. Resulta que sí. ¿Ustedes se imaginan lo que vivió el pueblo chileno cuando le dijeron después que ganaron el no, que el señor Pinochet iba a ser el ministro de la Defensa y que sus generales tenían garantizados puestos en el Senado? Esos eran unos colaboracionistas malos, malucos, horribles, ¿verdad? Porque resulta que después de cada gran tragedia y de cada gran disparate, tiene que llegar la madurez política. La política. La política en serio. Y Camus decía que uno necesita las dos manos para jugar. La situación es muy compleja. Y resulta que esta situación de división del país no tiene un discurso integrador. Un discurso de ellos y nosotros, porque resulta que el gran país hoy es el 80% que no cree ni en esto ni en esto. ¿Quién le está hablando a ese país, Kiko? Bueno, la única forma de hablarle a ese país es darle la posibilidad de que ese país se manifieste. Se manifieste a pesar de las dificultades institucionales que nosotros tenemos, porque aquí nadie las desconoce. Y particularmente yo no las desconozco. Sabemos a qué nos enfrentamos. Ahora, en ese escenario es mucho más complejo asumir los riesgos de recomponer la institucionalidad en el caso del país. Y como tú bien lo dices, yo estoy ahorita en una comisión que el día de mañana presenta 103 nombres a consideración de la Asamblea para que esa Asamblea decida
sobre la base de ojalá se entienda la necesidad de encontrar un CNE que represente a todas las partes que hoy están en conflicto y a las que no se ven representadas en lo que tenemos hoy como institucionalidad electoral. Y lo digo de corazón, la situación es muy compleja. Tan compleja que dentro de la pequeña minoría opositora que está en el comité, resulta que la gente ha entendido la necesidad de encontrar espacios donde nos podamos comunicar y donde nos podamos entender para generar un reglamento, para generar una normativa que de alguna manera tenga fallas o no, esté intentando hablarle de manera plural al país. Y yo estoy seguro que muchos de los representantes que hoy forman parte de ese comité tienen su corazón evidentemente de algún partido político. En el caso mío, como tú bien lo sabes, yo he sido independiente toda mi vida, pero lo que estoy intentando es aportar un granito de arena para reconstruir ese camino necesario del voto, que como te digo, espero se logre y que se asuma con madurez la necesidad de reencontrar el camino electoral con mucha rapidez en el país. Es difícil, sí, pero no es imposible, porque resulta que entre más complicada está la situación, mayores válvulas de escape las sociedades encuentran, porque nadie se autodestruye. El suicidio colectivo en las sociedades no existe. Entonces resulta que bueno, que nos toca a nosotros repensarnos como sociedad, como profesores, como padres, como familia, como personas, porque resulta que, como tú lo decías, estamos en un fenómeno que no es nada más lo que nos corresponde en el caso de Venezuela, sino que estamos inmersos en una gran crisis global, una crisis latinoamericana, una crisis mundial, producto del COVID, producto de malas políticas públicas, políticas de una deficiente gestión sanitaria, y resulta que bueno, que nos toca repensarnos. Y el mundo se ha repensado 1000 veces. Cuando hablamos de la Ilustración o cuando hablamos del Renacimiento, era el pueblo, era una clase política repensándose a sí misma y que construyeron lo que nosotros conocemos como la democracia moderna. Y resulta que el mundo ahorita se está repensando porque las grandes crisis son una gran oportunidad para repensar el futuro. Y nosotros tenemos que empezar a repensar el futuro en el caso venezolano, y para allá tenemos que hablar de esa posibilidad con propuestas concretas, serias, que partan de acuerdos parciales hacia la construcción de unos acuerdos globales que nos lleven a la recomposición del país. Fíjate, están los noruegos aquí. Gracias a Dios a los noruegos. Hay que prender unas velas y agradecer los gestos para lograr la reconciliación nacional. Y como hay avances en las negociaciones, pareciera que el CNE que se va a exhibir es un CNE que pudiera responder a la necesidad de ofrecer transparencia en la elección. Se habla de libertad para los presos, que viene una nueva lista, se hay de acuerdo, donde está mi querido Roland Carreño metido, según tengo entendido, que no debería estar preso, que debería estar libre. Y muchos otros, pero yo menciono a Roland porque, bueno, es mi afecto, y por el cual hemos hecho, no solo yo, sino mucha gente, esfuerzos para que lo liberen, porque no debería estar preso Roland. Entonces, ese acuerdo, si se logra, bueno, la Unión Europea, que está muy pendiente del caso venezolano, aspira a que haya unidad, aspira a que haya este proceso, Borrell lo declaró, el proceso que viene, que sea la oportunidad para ir resolviendo los problemas de legitimidad y de transparencia electoral. Si hay ese acuerdo y la mayoría de los sectores del país lo aplauden, pues bueno, facilitaría la conversación con los americanos para que las sanciones y toda esa política intervencionista pase a otro nivel y entonces la democracia sea la salida. Vamos a hablar de eso porque esta mañana Guaidó habló y dijo que él no iba a reconocer nada. ¿Por qué dijo eso? Cuando regresemos. Comentando, esta declaración de Guaidó me recuerda a lo ocurrido con Enrique Márquez, que fue propuesto para el CNE y Nuevo Tiempo, la respuesta que le dio su partido. O Américo de Gracia, cuando dice voy a elecciones, la respuesta a la causa F. Hay un sector de la oposición que ha sido derrotado, no ha ganado ninguna. Fíjate, en los años 60, el Partido Comunista y el MIR fueron a la insurrección armada. Según Douglas Bravo, tenían 5.000 hombres en armas en todo el país. Andaban poniendo bombas, tiros, plomo. Y los derrotaron. El Partido Comunista, repensando la política, decidió volver a la elección a través de Lupa.
Pero hubo sectores, los más radicalizados, que pasaron 10 y 20 años para reconocer que la vía insurreccional no servía. Entonces tenemos ese caso en Venezuela. Los mismos sectores que han conducido a la oposición desde el 2000, no me acuerdo, después de la elección parlamentaria, que desplazaron en la MUN a Ramón Guillermo Abeledo, que se llevaron por el medio a Capriles, que había sido designado como jefe de la oposición en primaria. Esos mismos sectores que han dirigido la oposición no han pegado una sola, pero no contentos con eso, insisten en seguir en su misma política de división, porque ellos son los que dividen, ellos son los que descalifican a los demás y ponen etiquetas, sin reconocer ni siquiera que hay que discutir, porque no aceptan discusión. Tú sabes que los libros a veces pegan más duro que la propia palabra. Y yo les recomiendo que se busquen un libro de Simón Alberto Consalvi, de la Venezuela del año 1957, que arranca con unos grandes discursos del año 56. La política venezolana en ese momento estaba dividida. Ecos no se hablaban con el Partido Comunista, los Copey no se hablaba con el otro. O sea, había una gran situación con una gran diáspora y con unos grandes perseguidos políticos que estaban fuera del país. Similar a lo que nosotros tenemos hoy, gente que hablaba afuera, Rómulo que hablaba afuera, el otro que hablaba afuera, y resulta que aquí a nivel nacional no había una unidad nacional para como contrapropuesta a la propuesta de referéndum que se estaba dando. Y lo digo porque hay un discurso de Pompeyo Márquez, que Pompeyo, recordemos que tenía una pistola en el cincho, pues, y creía en la lucha armada. Y en la segunda reunión del Partido Comunista del año 57, él plantea la tesis de la necesidad de ir a una unidad nacional vía electoral para la recomposición del país de abajo hacia arriba, porque ellos entendían que le habían dejado de hablar al pueblo. Y la estrategia no era ganar el proceso referendario, la estrategia era recomponer la base social que había dejado de escuchar un mensaje de reconstrucción vía democrática. Señores, lean un poquito ese discurso, se los recomiendo, porque resulta que la madurez política y la reflexión de ese momento de la clase política permitió en muy poco tiempo cambiar un gobierno de corte militar donde nadie creía que era posible una fractura en lo interno de las Fuerzas Armadas y donde nadie creía que era posible reconstruir vía electoral el país. Y resulta que en muy pocos meses eso fue posible. ¿Por qué? Porque había un gran malestar latente en el país. Y ese gran malestar latente nosotros lo tenemos muchos años después, hoy, cuando la gente no se manifiesta políticamente ni por un lado ni por el otro. Y resulta que nosotros tenemos que aprender a hablarle a ese gran país que en su momento, por un 70% votó por Chávez, que hoy ha dejado de creer en el chavismo, pero que fueron chavistas. ¿Por qué? Porque para recomponer lo que nosotros tenemos hoy, necesitamos de todos los factores políticos. Mira, los más liberales radicales de derecha del mundo hoy claman y felicitan a Biden porque está tirando un proyecto donde está soltando plata para que la economía americana resurja. Esos liberales que decían que es eso, que la intervención del Estado en asuntos económicos, resulta que sí, que nosotros vamos a necesitar de alguna manera ir hacia el centro político, como pasó posterior a la Segunda Guerra Mundial, como pasó con la reconstrucción de toda Europa, como está pasando ahorita con estos temas de pandemia, que de alguna manera necesitamos esos organismos multilaterales que vengan a Venezuela. Y resulta que necesitamos para eso credibilidad, y para tener credibilidad necesitamos voto, y para tener voto necesitamos instituciones fuertes, y para tener instituciones fuertes necesita lo más, el punto de abajo, que es la conversación con el ciudadano, para que de alguna manera vuelva a creer en la posibilidad de una vía pacífica, electoral y democrática en Venezuela. Ahora fíjate, María Corina Machado declaró una vez que así pongan a la Madre Teresa de Calcuta y a José Gregorio Hernández en el CNE, eso nunca iba a servir. Hay factores que aún cuando no tienen, la estrategia ha sido derrotada una y otra vez, insisten, porque Maduro no los va a reconocer, las elecciones están trampeadas, esa vía no se va a lograr nada, y cuando tú le preguntas, ¿y por dónde tú vas? ¿Cómo es que se logra el triunfo? No, fuerza y fe, hay que seguir dándole, hay que seguir dándole, hay que seguir dándole. Bueno, ahí están los cubanos, iremos a competir a ver, ¿no? ¿Quién dura más tiempo?
Las sanciones en ningún lugar en la historia contemporánea han funcionado para nada. Las primeras sanciones ocurrieron de Roosevelt contra los japoneses y esas sanciones metieron a los japoneses en la guerra porque les quitaron el acceso a petróleo una vez que ellos se metieron con los chinos. Pero muy poco éxito. Ahí están los cubanos, está Irán. Esa política, además, Biden ha dicho que no la va a asumir. No, si Trump no invadía a nadie, este menos. Entonces, no hay en la propuesta de salida de fuerza ninguna viabilidad. En la otra que tiene otra cosa, sí, pero ahí está la mayoría. La mayoría puede, si tú le hablas bien, con claridad y le expresas confianza, y si le cambias el concepto de la política, porque si la política es este poco chuzo, este poco trampa, zancadilla por todos lados, gente que no piensa sino en su posición personal y cómo quedo yo ahí, pues no hay nada que hacer, porque tú no te sientes interpretado en el discurso. Tú ves que el factor radical, bueno, Ledesma llegó, yo que quiero mucho a Ledesma, a decir cuando la huelga de los maestros, que por qué estaban los maestros peleando por aumentos salariales si la solución era tumbar a Maduro, desconociendo la lucha reivindicativa. Y después cuando ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela, dice, es que la gente no pelea porque es miedosa, cobarde, la tienen aterrorizada. Pero primero hay coronavirus, la gente no sale a la casa por coronavirus. Y segundo, no hay una vanguardia, un liderazgo que los convoque al éxito, a la victoria. Y Sun Tzu decía, en su libro El arte de la guerra, escrito siglos antes de Cristo, que el objetivo de la política es la victoria. Y hay una gente que se niega a obtener victoria. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. El G4, Jesús Chugo González con nosotros, politólogo, el G4 dice que sus grandes victorias en todos estos años han sido que los dineros están confiscados, las sanciones, esas políticas, esas son victorias de afuera, pero adentro la realidad es otra. Mira, hay una, en la biografía de Churchill hay una cosa ahí bellísima, que llega una diputada y lo increpa, le dice, ¿cómo es eso que usted está cambiando una posición? No me acuerdo exactamente cuál era la posición, y él le responde, si la realidad cambia, idiota sería no cambiar mi política con respecto a esa realidad. Resulta que el país ha cambiado, y resulta que la realidad cambió, y resulta que las estrategias, de alguna manera, esa cosa ahora que llaman planificación estratégica situacional, es decir, van evolucionando como va evolucionando la realidad. Porque resulta que esas primeras propuestas que se hacían de 1, 2, 3, pollito inglés, no llegaron a ningún lado. Entonces, llegó el momento de reflexionar. Y gracias a Dios, como tú lo comentabas, hay aquí una comunidad internacional que lo ha entendido y que hay unos noruegos que están trabajando y que hay una expectativa de llegar a unos acuerdos en el cortísimo plazo que yo los aplaudo, los añoro y creo mucho en la solución pacífica negociada. Ahora, ¿es fácil? No. ¿Tiene tropiezos? Todos los tropiezos posibles. Y eso no quiere decir que no se trabaje en esa dirección. Porque lo más difícil es mantener tu propia convicción. Cuando el enemigo tuyo es un autoritario y tú eres un demócrata, tú tienes que ser 10 veces más demócrata para entender que la vía es la conquista de una mayoría nacional. Y esa mayoría nacional se conquista con ideas, con pasión, con fuerza, con cercanía en los problemas, con solución a esos problemas. Y no desde el discurso nada más. Yo veía ayer una marcha en Las Mercedes, que pasé por ahí por casualidad, tú sabes que yo vivo por ahí cerca, y me paré específicamente a contarlo. Habían 206, 208 personas. Y estaban hablando del tema del COVID y las vacunas. Ahora, varias veces uno ha escuchado a Guaidó diciendo que están 100 millones, que ellos están con el COVAX, que tal, que no sé qué, el gobierno pagó una mitad. Bueno, una propuesta seria hubiera sido, mira, aquí está la otra mitad de lo que hace falta el COVAX, que ya la depositaron. O que esos 100 millones que se están hablando para el tema de vacunas se digan, aquí están los 100 millones puestos en la Cruz Roja para que la Cruz Roja administre vacunas para el país. Pero no, nos quedamos en la denuncia, nos quedamos en lo vulgar de caernos a espadazos entre nosotros mismos y resulta que el país lo que está esperando es soluciones a los grandes problemas que nosotros tenemos como nación. Y para eso hace falta mucha madurez. ¿Por qué? Porque como lo decía Churchill, la realidad cambió.
Y si tú no cambias, te quedas apartado de las grandes soluciones que hoy está reclamando el país. Nosotros veíamos cómo los partidos políticos en la década de los 90 tenían mucha fuerza y 4 años después todos los partidos políticos estaban allá en la carraplana, porque resulta que la dinámica hoy habla de que la gente de alguna manera se acerca a la política porque esa política le da soluciones a su forma de vivir y a su posibilidad de creer en los países donde está. Fíjate, la gente dice, bueno, pero usted es puro contra la oposición y nada contra el gobierno. Un momentico. Nosotros hemos aquí dicho muchísimas cosas sobre el país, su situación y la necesidad de pasar a ser una economía productiva, de repensar las universidades, de todo eso, que son competencias del gobierno, porque tú puedes proponer lo que sea, pero si el gobierno no le hace caso, pues eso se queda en el oído, en el recuerdo, en la opinión pública. Bueno, eso también tiene su efecto, pero el gobierno es el gran responsable. Ahora, lo que está ocurriendo también es que el gobierno, lo dijo Diosdado en su programa, él agarra y tiene un pizarrón, ya te voy a hacer un comentario, y dice, aquí está Enrique Márquez, fue un error no haber participado en elecciones. Y yo, lo va a decir ahora, es que ellos y su lío, nosotros eso lo tenemos resuelto, nosotros vamos a elecciones, todos los días donde sea, donde... Y es verdad, el que tiene el lío y el conflicto no es el gobierno, porque el gobierno sabe que una oposición dividida, fraccionada, atacándose, es garantía de triunfo para ellos. Y que bien, eso no es su debate. Pero la oposición, ese ha sido el debate en los últimos años, votar o no votar. Ahora, un acuerdo que le presente al país liberación de presos, unidad, transparencia en el proceso electoral, nombres confiables, que incorporen nuevos factores. Ese acuerdo, no entiendo por qué tú no lo vas a saludar si tú eres demócrata. ¿Cómo ves tú la declaración de hoy del interinato? Bueno, yo creo que es un error estratégico y político, porque además está sobreestimando su capacidad de fuerza y está subestimando la inteligencia de la comunidad internacional, que es su único apoyo al día de hoy. Esa comunidad internacional está apostando un acuerdo negociado. Esa comunidad internacional de alguna manera está apoyando las posibilidades de que se reconstituya ese Consejo Nacional Electoral. Y esta crisis no es que se va a acabar con un proceso de negociación que tenga algunos resultados puntuales ahorita. Es que resulta que para que este país salga del atolladero que está, van a hacer falta muchos años de negociación entre las partes. Entonces tenemos que empezar a quitarnos, a dejar de satanizar la necesidad de entendimiento en el país. Es grave lo que nosotros hemos llegado, pero esa gravedad tiene varios responsables y yo lo he repetido varias veces, el sistema político venezolano. ¿Por qué? Porque no es nada más el gobierno. Nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿El gobierno mayor? Claro que el gobierno mayor, porque tienen 20 y pico de años siendo presidencia de la República, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, etcétera, ¿verdad? Entonces no es posible que después de además la bonanza económica que nosotros tuvimos, que nosotros estemos en esta situación de precariedad y en esta situación de devastamiento institucional que nosotros tenemos hoy. Entonces eso significa que que fundamentalmente desde ese sector del país tiene que haber un proceso de madurez enorme para entender que los que tienen la llave para encontrar vías pacíficas y negociadas son ellos y que nosotros necesitamos de alguna manera recomponer la situación nacional con carácter de urgencia. Rapidito te cuento un cuento. Leo, como estoy leyendo las redes, dije, yo le voy a contestar a las redes, pero no desde ahí, para que los laboratorios me coman, sino desde mis espacios, donde, como decía Sun Tzu, tú debes pelear donde está más cómodo. Y entonces me llama un amigo y me dice, mira, hay un juez de esos que está en el exilio, que te está cayendo a palo. Porque tú dijiste que a ti te caía bien Diosdado, que te reías. Y yo le digo, sí. Cuando reviso, se trata del juez que liberó al responsable de las agresiones contra Linda Loaiza, que estuvo aquí el viernes. Fíjate lo que es la cosa. Entonces, no lo voy a contestar porque a mí me parece simpático cuando Diosdado dice, y Bellice de Bautista. ¿Cómo no me va a parecer simpático eso? Por Dios. Yo no quiero comentar. Y además tú que crees en el humor. Claro, a mí eso me da risa porque me imagino la cara de Bellice. Pero no por maldad, sino. Entonces, pero luego, ¿por qué tú no puedes ni decir una cosa de esa? Porque inmediatamente, ¿cómo se te ocurre a ti decir que el diablo es simpático? Si ese es un... pero resulta que ese señor también tiene su plomo bajo el ala. Porque aquí el problema es cuando descalifica a los demás
como decía la Biblia, ¿no? Como decía el planteamiento cristiano, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Imagínate tú. Kiko, voy a decir una idea Dale que ya nos están cortando. rapidito. Fíjate, en las redes uno lee todos los días adoradores a Pinochet, adoradores Sí. a Pérez Jiménez, adoradores a los golpes de Estado, etcétera. Que te ataquen, en mi caso, cuando me atacan, yo me contento porque dicen, entonces mi idea, fuerza, está ahí. Porque yo eso es todo lo contrario a eso es lo que pienso yo. Así es. Entonces, el que cree... Entonces despide. El que cree en la democracia, el que cree en la salida pacífica, el que cree que es posible reconstruir este país de una manera distinta, bueno, está sometido a un ataque de esos sectores, de los dos sectores, o de los Así tres es. sectores, o de los que vengan. Chao, Chuyito. Ahora, con fuerza, Kiko. Sí, bueno, es lo único. Sí, fuerza y fe. También tiene sentido la Convicción. consigna para mantenerse coherente. Gracias por estar con nosotros a las 5 y a las 10 por Globo y Sor Kikos.